Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto de Vista por Tecnovisión Sociedad Anónima, Canal 2 de Perico. En este lunes 26 de 26 de septiembre del 2022. Quiero contarte que estamos transitando, como te lo vengo diciendo, desde hace 14 días, desde que el gobernador de la provincia anunciara el envío a la legislatura de este proyecto para la reforma parcial de la Constitución de la provincia. Venimos transitando, entiendo yo, tiempos importantes, yo diría hasta casi históricos en la provincia de Jujuy. Hace 14 días que desde nuestra labor periodística venimos haciendo un seguimiento de todo el trabajo que vienen haciendo los miembros, diputados y diputadas de la Comisión de Asuntos Institucionales de la legislatura de la provincia, comisión que tuvo la enorme responsabilidad de convocar a distintos actores y organizaciones de la sociedad jujeña para escucharlos, ¿no? Porque de eso se trata esta segunda parte, diríamos, de lo que puede ser la reforma parcial. Un trabajo mañana y tarde donde pasaron distintas instituciones que tienen que ver, digamos, con la vida social, política, gremial y judicial de la provincia de Jujuy. Pero hay muchos signos de interrogación que yo en estos días he venido siguiendo por la línea privada, mucha gente también en el Punto de Vista radio que nos mandaba diciendo, pero ¿de qué se trata, César? ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es la reforma? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se va a reformar la Constitución? Bueno, por eso es que esta noche está invitada, ya está con nosotros, ya le voy a dar la bienvenida a la diputada provincial, a la doctora Gabriela Burgos, una amiga del programa, pero que además es una de las cabezas visibles de lo que ha sido el trabajo de la Comisión de Asuntos Institucionales hasta el día de hoy. ¿Y por qué digo hasta el día de hoy? Porque quiero comentarte que los legisladores provinciales han sido convocados para el día de mañana a las 9:30, convocados a la quinta sesión especial de la legislatura, donde van a tratar, ya después de haber escuchado todas las voces y de haber seguramente anotado, ya le vamos a preguntar a Gabriela, de haber anotado y de haber apuntado algunas de las proposiciones, ¿no? Seguramente que deben haber recibido de los distintos sectores, de los distintos actores que fueron convocados a estos plenarios. Digo, mañana a las 9:30 se va a llevar adelante el tratamiento para ver si se aprueba esta ley, ¿no? Donde declarando la necesidad de la reforma parcial. Para eso se necesitan 32 votos, es una mayoría agravada, 32 voluntades de los 48 que integran la legislatura. Pero bueno, justamente esto queríamos con la doctora Burgos, que ella es docente, así que apelando además de su conocimiento legal, jurídico, pero también sacando la docente que lleva, hacer un poco de docencia y que me cuente y que le cuente a ustedes de qué se trata, cómo es esto de la reforma, para que todos estos signos de interrogación, estas dudas, se vayan develando, porque esto inexorablemente, si mañana se aprueba esta ley de necesidad de la reforma parcial, prepárense porque vamos a tener elecciones. El Ejecutivo tiene que convocar a elecciones para elegir convencionales constituyentes, así que esto inexorablemente parece que vamos un camino, gracias a Dios, un camino más donde los jujeños y las jujeñas podamos también elegir, ¿no?, a nuestros representantes, a nuestros convencionales, para reformar esta Constitución, nuestra Carta Magna Provincial, que es la que nos rige y nos va a regir seguramente la vida de los jujeños y las jujeñas por muchos años más. Le doy la bienvenida a la doctora. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a Punto de Vista. Gracias, César, por la invitación.
Me imagino que ha sido un trabajo agotador, 14 días más o menos, como nosotros decimos, al palo, trabajando y fundamentalmente escuchando, ¿no? Me parece que fue uno de los objetivos de la Comisión de Asuntos Institucionales. Sí, vos bien lo decías, ¿no? Creo que hasta histórico lo que ha pasado, en donde la legislatura, con esa visión que se tiene de la legislatura como algo frío, cerrado, ¿no? La casa de piedra como algo que no podés penetrar. Y fue totalmente lo contrario. Se decidió desde la comisión hacer una apertura luego del anuncio del gobernador, del envío del proyecto y que se le diera ingreso en la legislatura, comenzar a trabajar y a escuchar a la gente, sobre todo escuchar. Había una cierta desinformación sobre el tema. Creo que muchos no hemos transitado lo que fue o éramos muy chicos cuando se produjo la última reforma en la provincia de Jujuy, data de 1986. Claro, 36 años, Gaby. 36 años, y con algo que ha pasado en el medio, ¿no? Que no podemos desconocer. Pasamos de un siglo a otro. Así es. Con la culminación del siglo pasado, que fue de una vorágine impresionante, y el inicio de un nuevo siglo con todo lo que esto trae aparejado, ¿no? Sobre todo en los derechos, los nuevos derechos, la tecnología, lo que pasó después de la pandemia, o sea, en el medio de una pandemia, y eso todo lo que trajo aparejado, lo vertiginoso que fue el durante y el después. Y si bien las constituciones forman la piedra basal, nuestra Constitución Nacional fue la piedra basal para constituirnos como un Estado de Derecho. Muchas provincias ya habían avanzado antes del 53, 1853, en sancionar sus constituciones. Cuando se unen y deciden conformar un Estado nacional, ceden parte de sus derechos, ¿sí? Y los dejan establecidos. Cedemos esto, lo que no cedemos nos quedamos nosotras. Claro. Por eso el carácter autonómico que tienen las provincias, pero con una finalidad que era constituir un Estado nacional. De ahí las constituciones, las provincias después tuvieron que adecuar sus constituciones, o sea, ese acto se llama poder constituyente. Ese acto de dar nacimiento a una constitución es el poder constituyente. Nosotros en el país lo tuvimos en 1853. Las provincias tuvieron su poder constituyente cuando sancionaron sus constituciones, pero ya era derivado del nacional, porque las constituciones provinciales se tienen que adecuar a la Constitución Nacional. Cada reforma que se va produciendo, porque vos lo sabéis, la gente lo sabe, las mismas constituciones establecen cuáles son los mecanismos por los cuales se pueden reformar. Las constituciones no pueden ser para siempre, no pueden ser pétreas, perpetuas. Lo que es perpetuo, lo que se puede decir como pétreo, son los principios básicos. Claro. La división de poderes, por ejemplo. ¿Bien? El hecho de un sistema republicano y no monárquico, bueno, esos son principios pétreos, si se quiere. Ahora, las constituciones se tienen que adecuar a la realidad que va viviendo la sociedad, a las exigencias y a los cambios. Y a los tiempos, ¿no? Y a los tiempos que va viviendo, sí, claro, y que se van produciendo. Todos sabemos que el ser humano no es estable, va mutando permanentemente, entonces la sociedad va mutando y las leyes tienen que ir mutando. Y la norma pilar de todo esto, que es una constitución, también tiene que mutar, tiene que cambiarse y tiene que adecuarse a esas nuevas exigencias. Entonces, en ese contexto es que, si bien nuestra constitución, allá en 1986, nuestra constitución fue una constitución de avanzada, que estableció parámetros que después fueron repetidos por otras constituciones, en el medio se produjo otro hecho, la reforma constitucional de la Nación, del 94. Claro.
en donde en esa misma reforma los convencionales dijeron presten atención provincias. Claro. O sea, ustedes van a tener que trabajar ahora con estos nuevos paradigmas que la Constitución del 94 había incorporado. Muchos de ellos, los institutos que se incorporaron, Consejo de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, los nuevos derechos políticos, la noción de los derechos ambientales, de defensa del consumidor, las garantías constitucionales, habeas corpus, habeas data, acción de amparo. Pero les dice, provincias, vayan. Y un concepto que es fundamental y que a veces pasa desapercibido, que es el concepto del federalismo de concertación, ¿no? O sea, se pasa de la idea que se tenía del federalismo de unión, porque había que forjar. O sea, recordemos que las constituciones anteriores a la del 53 no fueron aceptadas, la del 19 y la del 26, porque no tenía un basamento federal. Bien. La del 53 sí. Entonces, era el federalismo de unión. Pero en el 94 se avanzó más. Ya está el de la unión. Ya está consolidado. Ahora vamos al federalismo de concertación. Y en el federalismo de concertación ingresan y tienen un rol preponderante las provincias, donde las provincias tienen que afianzar sus autonomías. Cosa que no ha pasado, César. Y lo vemos. Sí, sí. O sea, seguimos hablando de federalismo, pero concentrado en Buenos Aires. Sí, sí. Y con todo lo que estaba sucediendo a través del Norte Grande, donde las provincias y el abanico de la diversidad política, gubernamental que hay, de quienes dirigen las provincias, se está notando que están poniendo como atención a determinadas cosas que son de interés de las provincias del norte. Por eso el Norte Grande, y marca agenda el Norte Grande. O sea, los gobernadores del Norte Grande y principalmente nuestro gobernador marca agenda dentro de las reuniones que se van realizando. Y eso está bien, eso está pero muy bien. Entonces, creo que ese también es el mensaje. Si hablamos de un federalismo, si hablamos de una representación, un Estado representativo como los que somos, las provincias tienen que forjar esa autonomía que tienen. Y dentro de esas autonomías está la posibilidad de que las provincias puedan sancionar, modificar sus constituciones. Digo, hago esta aclaración porque a lo largo de estas reuniones hemos escuchado varias cosas. Vos estuviste en unas de esas reuniones. A nosotros nos parecía importante que la prensa estuviera presente, ¿sí? Los que son formadores de opinión. Nos hubiese gustado que todos, pero no se podía, pero también estuvieran presentes. Y notamos, voy a hablar por mí, cierto sentido o mal uso de algunos términos, ¿bien? Escuché decir que la convocatoria de esta elección era inconstitucional. O sea, a veces se utilizan ciertos términos que no corresponden. No es inconstitucional. No, para nada. Porque se hace conforme a las reglas que establece la Constitución. Totalmente. Entonces no es inconstitucional. Vos podés estar a favor o no de la reforma. Y eso está bueno, que así sea, que se escuchen todas las voces. Sin dudas. Fueron muchas voces que opinaron que estaban en contra. Y está bueno. De esa manera escuchamos todo el mensaje. Pero no es inconstitucional. Se hace conforme a lo que establece la misma Constitución. Sí, vos sabés que yo me acordaba justamente esta mañana de eso, porque por ahí usamos adjetivos que parecen fantásticos, pero que en realidad no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, la inconstitucionalidad, ¿no? Y yo me imaginaba, si esto sería inconstitucional, ¿qué hacían los jueces del Superior Tribunal de Justicia sentados esta mañana, hablando y aportando para la posibilidad de la reforma? Si es inconstitucional, ningún juez
menos del Superior Tribunal, se podían sentar, es decir, muchachos, le agradezco la invitación, pero lo que ustedes están haciendo es inconstitucional, entonces nosotros no podemos sentarnos o avalar con nuestra presencia una cosa que sabemos que el día de mañana con una resolución la tenemos que voltear, digamos. Es lo que Claro, lo que pensé esta mañana. Qué bueno lo que estás diciendo, porque quien ejerce el control de constitucionalidad justamente dentro del sistema que nosotros tenemos es el Poder Judicial. Tenemos un poder de constitucionalidad difuso, no concentrado. Difuso sería que, concentrado sería que un órgano determinado, como lo tienen otros países, serían los que realizarían el control de constitucionalidad. El nuestro no es concentrado, es difuso, o sea, cualquier juez puede hacer esa revisión del control de constitucionalidad. Obviamente fueron muy cautos, como tiene que ser, claro, como tiene que ser la justicia, porque de llegar a suscitarse alguna situación o alguna norma posterior que consideren, bueno, están los mecanismos judiciales. Claro, que no se pueden tienen. preopinar, digamos. No, pero les pareció, hicieron sus aportes en cuanto les preocupaba ciertos temas, en donde se les dijo, esto es así, lo que tiene que ver con la inamovilidad y la intangibilidad de los sueldos del Poder Judicial, y eso quedó aclarado, eso no estaba en discusión, y esa equiparación que se hace de los sueldos con el Poder Judicial Nacional. Entonces eso se aclaró. Bien. Y bueno, después de ahí hubo un sector que solicitó poder ser invitado. A ver, eso escapa a nosotros, los legisladores, como para que la gente también sepa. Lo que hace la legislatura, en base al proyecto que mandó el Ejecutivo, es trabajar sobre esto. ¿Hay cosas que se modificaron? Sí, hay cosas que se modificaron. ¿Por qué? Porque se escucharon. Bien. Entonces, ¿podíamos modificar? Sí. ¿Y debíamos modificar algunas cosas? Sí, por supuesto. Entonces, el proyecto original que mandó el Ejecutivo ha sido modificado en la legislatura. Y que, como es una reforma parcial, no es total, es una reforma parcial, más aún hay que determinar específicamente cuáles son esos artículos que nosotros habilitamos a los convencionales que van a hacer lo que en definitiva van a redactar. Exacto. ¿Bien? Para que se aclare. Bien. Nosotros establecemos los artículos, por eso en el artículo 2 de esta ley, si se convierte en ley el día de mañana, pedido de declaración de necesidad de reforma, se establecen, y después en las otras pautas también qué es lo que se debería, a qué apuntar, pero se establecen los artículos que quedarían habilitados para que los convencionales que sean electos y asuman tan prestigiosa tarea, porque es un honor, sin dudas, hacer algo así, tendrán que trabajar en eso. O sea, ¿pueden los convencionales agregar, por decir, algún artículo que los legisladores y legisladoras no pusimos en esa ley? No. No. Pueden apartarse, decir, bueno, a ver, por ejemplo, el artículo 3 está. No queremos tocar el 3, aunque esté. ¿Pueden apartarse? Sí. Pueden no tocarlo, si consideran no tocarlo. Bien. Pero no pueden, miren, no pusieron el 7. Agregar de lo que establezca. Porque la necesidad de la reforma tiene que ser establecida por ley. Y la ley es lo que, si mañana vamos, obviamente creemos que sí va a haber un acompañamiento, la ley esa no se puede modificar. Bien, te hago una consulta y después te voy a hacer, digamos, un popurrí de preguntas, que es lo que uno vino recibiendo, ¿no?, en los medios. Pregunta, en este caso, bueno, supongamos que mañana está en las 32 voluntades o más, sale la ley de declaración de la necesidad de la reforma. ¿Cómo sigue la película? Pasa al Ejecutivo,
tiene creo que 60 días, una vez que reciba, tiene creo que 60 días para o sea, convocar. El tiempo es hasta. Hasta. Bien. El hasta puede Bien, ser el hasta. menos. Es el límite, digamos. Convoca a una convención, a una elección de convenciones convencionales constituyentes. La pregunta que me hacían es, por ejemplo, vos, que estás acá, sos diputada provincial, ¿podés ser una convencional constituyente? ¿Podés estar como una persona para que en la lista para que la ciudadanía te elija, o tienen que ser personas distintas a los legisladores provinciales? Mira, la Constitución provincial establece un artículo, el artículo 100, donde dice que mientras cumplan una función en el Ejecutivo o en cualquiera de los organismos del Estado, no podrían ser convencionales. En el proyecto de ley que se pretende sancionar en el día de mañana, como el carácter para los convencionales ad honorem, lo dijo el gobernador, sí, y eso no se modificó, lo que se habilitaría, si es aprobado, es que durante el tiempo que dure el tratamiento de los convencionales, se habilitaría a aquellos que sean funcionarios o demás a pedir una licencia, una licencia, y en todo caso poder ser o ser convocados a convencionales constituyentes. Particularmente, me puse a analizar, en la Constitución de la Nación no hay ninguna limitación a eso. Bien. ¿Sí? Algunos decían, no corresponde, pero me puse a ver, ¿no? Muchos de los convencionales del 94 eran legisladores nacionales. Ajá. O sea, pónganse a analizar, eran claro, senadores o diputados nacionales. Y al no haber esa limitación, podían luego ser presentados por sus partidos como postulante para ser convencional. Sí. Incluso la vicepresidenta era senadora y fue convencional. Sí, la doctora Lilita Carrió fue convencional. Eduardo Menem fue convencional. Raúl Alfonsín fue convencional. Y todos eran legisladores. Entonces, y Jujuy creo que es una de las pocas provincias que dice esto, ¿no? Esa normativa, que la verdad creería que no tiene sentido algo así. Entonces, lo que se puso es eso, ¿no? Podrían aspirar a ser convencionales solicitando una licencia. Bien, ¿sabes por qué te pregunto? Porque yo creo que el artículo 98 de la Constitución, o el 99, habla de esto, digamos, de que cualquier trabajador o empleado público, provincial, municipal, tiene que pedir como una especie de licencia mientras haga su trabajo de convencional. Y yo quiero decirte que yo estoy de acuerdo, por eso te pregunto, porque ¿quién mejor, digamos, que los legisladores que ya tuvieron arrancando con esta gimnasia, que conocen la gimnasia parlamentaria? Y esto no quiere decir que no pueda, digamos, está abierto para todos los que cumplan, digamos, los requisitos establecidos en la Constitución para ser diputado provincial, que es lo que marca, ¿no es cierto? Pero digo, para mí es como que subimos 2 o 3 escalones porque ya tienen la gimnasia, ya estuvieron escuchando, conocen la cuestión, y entonces me parece que podría ser más enriquecedor si no es que no exista esta limitante, ¿no? De decir, no, ustedes no pueden ser, tienen que ser otro ciudadano. Me parece que además, no te voy a entrar a discutir a vos la cuestión de la Constitución, que falta el respeto ¿Cómo mío. que no? Digo, pero el derecho, no sé, de elegir y de ser elegido también, digamos, sí, es un principio constitucional, ¿no? Sí, no, y a ver, uno se pone a pensar, gentes del interior que pueden ser convencionales, que podrían, propongámoslo en eso,
podrían ser convencional, que cumplen una función o en el Ejecutivo, o en el Legislativo, o del Interior, no podrían participar. Claro. No podrían participar tampoco. Entonces, ¿pero por qué no? No, claro, claro. Otra de las cuestiones estamos hablando de una cosa tan importante, exactamente, tan importante como esto. Otra de los comentarios, que está bien, o sea, de las expresiones, y está bueno que se escuchen todas las expresiones, decían, esto es una, como desmereciendo, ¿no? Pero era en un tono de desmerecer. Esto es una cuestión política. Sí, es una cuestión política. Claro. Es. Fíjense que donde se está llevando a cabo, quienes tienen la facultad o tenemos la facultad para sancionar esta ley de necesidad de la reforma, el Ejecutivo lo envía. Claro. Pero quienes tenemos la responsabilidad de sacar esto somos el Legislativo. Y el órgano más político que hay. Sin dudas, sin dudas. No es para desmerecer. Claro. No es para... sí, es político. La política es la esencia, es la columna vertebral del Estado, vuelvo a lo mismo. Y además es la que está en permanente estado. O sea, es como que no entra en receso nunca. Claro. O sea, siempre, la política siempre está permanentemente en un estado de alerta, no temporal, permanente, alerta permanente. Y tiene que ser así. Así es. No sé qué te pasó a vos o a los miembros de la comisión o de tu partido, pero yo permanentemente en los medios de comunicación no me costó mucho contarle a la gente, porque digamos, mucha gente asoció automáticamente reforma, reelección de Morales. Es lo primero, digamos, que surgió en la versión de la calle, por ahí por desconocimiento, y otro, digamos, por mala intención política. Y, digamos, yo le decía a la gente, al vecino, no, esto no tiene nada que ver. Aparte está el propio gobernador, digamos, en su presentación dijo que no, y entonces, pero que tampoco está plasmado, digamos, en el proyecto que el Ejecutivo les envió a ustedes. Bien lo decís vos, lo dijo expresamente el gobernador, pero además el artículo que habilitaría la posibilidad de un nuevo periodo, ese artículo no está entre los artículos a reformar. A reformar. Entonces, no sería de esa manera, no se agregaría. Digo, y está bueno que lo menciones porque hicieron una comparación con el último pedido, no con la reforma del 86, sino que hubo en el 2005, me parece, si mal no recuerdo, 2006, estaba Eduardo Fendler como gobernador, donde también convocó o se hizo unos intentos de modificar la Constitución, pero ahí expresamente, porque hay que tener un poco de memoria, ¿no? Y hay que buscar, porque uno no se acuerda de todo. Específicamente, en ese momento se establecía o se decía que uno de los temas a modificar era el tema del mandato. Así era. Con la posibilidad de habilitar un nuevo mandato. Expresamente, el eje de eso era la posibilidad de incorporar o de habilitar un nuevo mandato. Pues aquí no es eso el eje, porque expresamente, lo dijo el gobernador cuando hizo la presentación, pero además no está habilitado el artículo en donde se podría habilitar un nuevo mandato. Acá son otros los ejes que moviliza a la reforma constitucional. Hoy escuchaba al presidente del Colegio de Abogados, en donde veía con preocupación algunas cosas, pero expresamente dijo que estaba a favor de la reforma constitucional, porque la Constitución se tenía que adecuar a las nuevas exigencias de la vida social, económica, de los nuevos paradigmas. Entonces, que lo veía bien a esto. Que en definitiva la función del Colegio de Abogados también es custodiar de ciertas cosas. Entonces me parecía interesante la postura que tomaron, y de otros, los sectores de los empresarios, los sectores de los industriales,
muchos periodistas también, vos estuviste ahí presente con sus fundamentos, en donde, a ver, los nuevos derechos, nosotros tenemos dentro de la Constitución la primera parte que habla de la Declaración de los Derechos y las Garantías. Es necesario elevar a rango constitucional algunos derechos y algunos principios, o si se quiere, políticas públicas que han generado esta transformación en la provincia. Así es. El cambio de la matriz productiva, como se ha hablado, las nuevas energías, porque no solamente la solar, sino las nuevas energías, todo lo que tiene que ver con, si bien en la Constitución habla algo del ambiente, pero no con la visión que se tiene de el cambio climático y todo lo que está produciendo, los nuevos derechos de las mujeres, porque no es de la mujer, es de las mujeres, los paradigmas que están relacionados con organismos o instituciones que ya están consagradas en la Constitución Nacional, digo, Defensoría del Pueblo, Consejo de la Magistratura. Hoy los jueces, cuando los miembros del Superior Tribunal hicieron mención al Consejo de la Magistratura y que ven con buenos ojos que esto suceda. Entonces, lo que incorporamos como una ley para la selección de los jueces, bueno, que el Consejo de la Magistratura, veamos qué modelo. Bien. Veamos qué eso van a ser los convencionales. Exacto. Pero habilitemos para que sea el Consejo de la Magistratura un órgano independiente, autónomo, porque la idea es que sea autónomo, no dependa ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del autónomo, como es en la Nación, ya se verá con la nueva conformación, o sea, con la primigenia, ¿no? Con la que fue mutando después. Y que sean ellos justamente los que establezcan la designación de los jueces como la remoción de los jueces. ¿Bien? Digo, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público en general, Ministerio Público de la acusación y el Ministerio Público de la defensa. Lo elevamos a rango como está en Nación. Claro. Como está en Nación. Claro. Y una de las ideas también del gobernador y que fueron incorporadas después es elevemos la Defensoría de los Niños. Algo que no ha pasado en Nación y que han tenido que pasar más de, no sé si han sido 12, 13 años hasta que se declaró, se designó al defensor del niño. Digo, es muy importante. Otra de las expresiones con toda, o sea, bien, o sea, que lo dijeron porque estamos en una sociedad libre, la libertad de expresión, es ¿para qué vamos a modificar si ya está en una ley y ya está en la Constitución Nacional? Para darle jerarquía constitucional. Así es. Justamente. Así es. Para darle jerarquía constitucional. Y yo como provincia, defensora de las autonomías de las provincias, y a veces medio cansada del avasallamiento de la nación, del Estado federal, que muchas veces se come a las provincias, ¿no? Y no le importa mucho el tema de las autonomías. Yo quiero reforzar la autonomía de mi provincia. Y quiero que todas las provincias sean autónomas. O sea, fusionamos con el gobierno nacional, pero quiero que sean autónomas. Quiero que no quede duda de que los derechos, que los recursos naturales son de las provincias. Sin dudas. No quede ningún tipo de duda. Sobre todo cuando hace 6 meses, hubo una gran discusión respecto a los recursos naturales de litio. Hablemos claro, digamos, había una diputada nacional jujeña digamos, que soñaba conseguir esta locura de la apropiación de los recursos de litio, que son recursos naturales provinciales. Eso está consagrado, digamos, en la Constitución Nacional. Está bueno, yo quiero reforzar, quiero que estemos. ¿Por qué no, ampliar los derechos individuales, poner un capítulo de los nuevos derechos e incorporarlos y darle esa jerarquía constitucional? Nos va a colocar en un lugar de vanguardia.
de vanguardia. También escuchaba que decía, esto no le va a solucionar el tema laboral, el tema de la inflación a la ciudadanía, el tema de no tener un rumbo. Bueno, es el gobierno nacional. Claro. O sea, la inflación no es en Jujuy, es en la nación. La situación económica no es en Jujuy, es en la nación. No va a solucionar. No dejen de darle idea al kirchnerismo de que lo único que falta, viste que acá la responsabilidad en el kirchnerismo, digamos en su relato, la responsabilidad del otro. Todavía no se anima, todavía entiendo, creo, no escuché, no se animaron a decir que todo lo mal es culpa de la Constitución. Digo, no, por favor, no le den idea, porque en cualquier momento ya me imagino el presidente diciendo que la inflación es responsabilidad de la Constitución. No, digo, por ay, favor. Por Dios. Bueno, No, pero capaz que después, a ver, como nosotros avanzamos con el tema de las energías renovables, como avanzamos con el tema de cannabis, con el tema del aceite medicinal de cannabis, con el tema del litio, después fue también en el mensaje presidencial una de los pilares, ¿no? Lamentablemente no lo concretó el presidente de la Nación, nosotros sí. Nosotros somos vanguardistas en eso, no tan solo fuimos al discurso, sino que lo llevamos a los hechos, por eso el gobernador hoy está recorriendo, mostrando lo que se hizo en la provincia de Jujuy, que cuando hay un horizonte, cuando hay una idea clara, se pueden hacer las cosas. Entonces, a eso apuntamos. También escuché, y se respeta todo, que no es el momento. Es una de las grandes discusiones, fue eso, digamos, que quisieron instalar la reelección de Morales, pero ahora no es el momento. Y yo digo, ¿cuándo va a ser el momento? ¿Cuándo es el momento entonces? ¿Cuándo es el momento? Claro. A los convencionales del 86 le dijeron que no era el momento. Claro. Deben de haber habido seguramente algún sector de la población que dijo no es el momento. Sin dudas. En el 94, cuando se estaba transitando una situación complicada en el país y se conformó las bases del Pacto de Olivos, en donde las dos fuerzas políticas más preponderantes en ese momento llegaron a un acuerdo, donde, a ver, esto vamos a modificar porque es necesario adecuar la Constitución a esos tiempos. Se suscitó eso. Digo, los momentos donde hay ciertas complicaciones son los momentos, a mi modo de ver, propicios para llevar adelante transformaciones que son los cimientos, porque la Constitución, en base a lo que establezca la Constitución como derechos consagrados constitucionalmente, ya no legalmente, porque legalmente una ley la puede cambiar. Exacto. Para que la gente una mayoría circunstancial te cambia la ley. No queremos la ley de lema nunca más, porque ha sido nefasta. Porque la voluntad del ciudadano se trastoca. Totalmente. Lo que vota, utilizando la famosa ley de lema, lo que vota el ciudadano no es lo que se ve reflejado en los votos. Así es. Bien, entonces nosotros no queremos, por una ley se derogó. Ahora, no queremos que nadie más se le ocurra el día de mañana, como lo están haciendo algunas provincias. ¿Y San Juan? De sancionar una ley. Queremos poner la prohibición en la Constitución. Eso es lo que queremos. Y el día que quieran instalar la ley, llamen una reforma, muchachos, y sáquenla. Digamos, pero tiene que tener un principio constitucional, porque eso hace también a la defensa de la democracia en Jujuy. Eso yo entiendo que es central, eso. Mira, vos dijiste recién algo, César. Vivimos en una democracia y todo esto que está pasando forma parte de la democracia. La posibilidad de convocar a una reforma de la Constitución, de convocar después a los convencionales, que la sociedad va a tener que elegir a los convencionales en base a los postulantes que pongan los partidos políticos, los frentes. La sociedad elegirá, yo quiero a fulano, a mengano, a sultana, a perengana, dirá a quién, para que ellos sean los encargados posteriormente de llevar adelante la redacción. Nosotros no redactamos.
No obstante, todos los aportes que se acercaron a la Comisión de Asuntos Institucionales, que estuvo sesionando en forma permanente todos estos días, estuvo abierta todos estos días, serán enviados posteriormente a los convencionales constituyentes, que tendrán que, además, dictar su propio reglamento, cómo se van a manejar, con qué es lo que van a hacer. Ellos dispondrán las reuniones, a qué sector convocar. O sea, se manejará de esa Totalmente. Tendrán que definir su propia dinámica de trabajo. Quiero preguntarte, porque también he recibido muchas preguntas, dentro de la propuesta que envió el Ejecutivo, planteó en el nuevo sistema político, digamos, un tiempo en los mandatos de los diputados provinciales, concejales, intendentes, vocales de comisión municipal. Habla de 2 mandatos. ¿Cómo es eso de los 2 mandatos? Eso lo tiene que definir, lo definen ustedes mañana en el proyecto de ley. ¿Qué se entiende por 2 mandatos? ¿Cuándo arranca el primero, digamos? O si, por ejemplo, del 2019 al 2023 se considera primer mandato, ¿cómo se va a solucionar ese tema? Que es una de las muchas preguntas, porque, bueno, yo te cuento, mucha gente que por ahí está cansada en los pueblos sobre todo, ¿viste? Tan cansada de algunos concejales que ya vienen hace 20 años, dice, bueno, por fin se va. Y yo le dije, bueno, tranquilo, hay que ver qué es lo que disponen, cómo se toma el primer mandato, porque me parece que ahí es central para dónde va la cosa. Igual, son los convencionales los que van a decidir bien, eso, ¿no? Perfecto. Eso es lo que quería saber primero. Lo que se establece es la limitación en cuanto a los periodos que pueden ser electos. Nuestra Constitución provincial no tenía ninguna limitación, la nacional tampoco la tiene. Tampoco tiene. ¿Está? Sí, tampoco. Son muy pocas provincias que después de la reforma del 94, si mal no recuerdo, son 14 las provincias que modificaron sus constituciones, si mal no recuerdo. Muchas de ellas establecieron límites, Mendoza, por ejemplo. Otras lo hicieron in eternity también, ¿no? Y lo que se dice acá es incorporar los artículos para que los convencionales decidan. O sea, el gobernador habla hasta 2 en el proyecto, se habla. Ahora, los convencionales dirán, nosotros ponemos 2, ponemos 3, queremos poner 4, ponemos 1. Claro. ¿No? Serán los convencionales los que decidirán este tema. Y la Constitución se va a aplicar porque la idea es que, otra de las dudas que existía, que lo escuché, después de que los convencionales trabajen, den su trabajo definitivo y muestren cuál ha sido la redacción de los nuevos textos o los nuevos artículos del texto constitucional, no tiene que pasar a la legislatura para ser aprobada. Porque la convención tiene autonomía. Ya tiene autonomía, claro. Propia. Exacto. Entonces no tiene que ir para que nosotros, porque si no es como que los legisladores tendrán que aprobar lo que los convencionales dijeron. No estoy de acuerdo con lo que dice el convencional. No tendría sentido. No tiene sentido. Tendría sentido. Sí. Entonces, una vez que los convencionales, en el tiempo que se establezca, que van a trabajar cuando se haga la convocatoria, se va a convocar a elección de los convencionales y después se establece el tiempo, se va a establecer en la propia ley el tiempo en el cual van a tener que trabajar. No pueden prorrogar ese tiempo bajo ningún aspecto. Y la idea es que empiece a regir a partir de ese momento. Y las leyes no se aplican para atrás. Claro, no tienen efecto retroactivo. Exactamente, se aplican de ahora ahí para adelante. Bien, eso vale la aclaración, porque visto había alguna duda, yo también sostenía eso, digamos, no hay ninguna ley que exista, digamos, que tenga un concepto
para atrás retroactivo, salvo que específicamente lo establezca, pero bueno. Y hay lo que era el código, que es el Código Civil y Comercial, establece la retroactividad en ciertas cosas, pero es a ver, es como que hay que tener mucho cuidado cuando una ley puede aplicarse retroactivamente porque no puede dañar ningún tipo de derechos adquiridos ni derechos de terceros. Perfecto. La retroactividad se utiliza más esa terminología quizás en materia penal, porque habla de la retroactividad o irretroactividad. Cuando la ley que se sancione a posteriori es más benigna, o sea, más buena en cuanto a la pena, se aplica retroactivamente. Cuando es más maligno, o sea, te da más pena, no se puede aplicar y aunque se modifique el Código Penal, por ejemplo, esa persona que está condenada por ese delito, aunque haya aumentado al doble la pena, bueno, esa persona tendrá que cumplir ese delito con esa pena. Es el sentido en civil, quizá, y en penal diferente. Buenísimo. Quiero hacerte la última pregunta y siempre agradeciéndote, porque más allá de la explicación fantástica que acabas de hacer respecto a distintos puntos, contame tu experiencia y contale a la audiencia qué viviste vos, porque llevas algunos años en política, mucho más en el ejercicio del derecho, pero bueno, también es la primera vez, creería yo, digamos, por tu edad también, que estás viviendo este proceso. Yo lo llamo histórico. No sé si a lo mejor yo uso una palabra, un adjetivo muy grandilocuente, pero la verdad que siento esto, ¿no? Que estamos transitando una cuestión histórica, que vamos a dejar principios y derechos constitucionales. Te explico por qué, y voy a ser sincero. En una ronda de café, ya hace algunos meses, con el gobernador Morales, la pregunta que le hice es, bueno, todas estas cosas van a trascender tu gestión. Y esto es política pública y esto es una mirada, es un proyecto que vos tenés hacia dónde lleva a la provincia. Ahora, la preocupación que yo le dije que tengo como ciudadano es qué pasa después del 10 de diciembre del 2023 con muchas de estas políticas públicas, que el que venga diga, no me interesa esto y vamos para el otro lado. Y creo que esto, por eso yo sentía, le decía a Graciela, yo siento que a esta gestión buena y muy buena de muchos temas, faltaba a mí, interiormente me faltaba algo, esto, ¿no? de cómo defendemos esto. Y me parece que la reforma parcial de la Constitución viene a defender muchas de las políticas públicas, de los logros, del camino que ya hemos venido transitando los jujeños en estos 6 años. Vos que estuviste ahí escuchando, viviendo y que vas a seguir viviendo, ¿cómo fue tu experiencia? Fantástica. La verdad, cuando el gobernador envía el proyecto, yo en esto digo, tengo archivo, si se quiere, ¿no? Resisto archivo, como se dice. Porque vengo diciendo hace mucho tiempo que la Constitución se tiene que reformar. Soy reformista por naturaleza, parto de esa base. Y que la Constitución se tenía, con todos los cuidados que tiene que hacerse, ¿no? Para no desnaturalizar la Constitución. Si le metes mucha mano, lo desnaturalizás. Sí, claro. Pero con mucho cuidado y ver cuál era el sentido que le quiero dar. Y lo que vos dijiste recién es fundamental. Hay cosas que se consiguieron. La paz que se consiguió en Jujuy, para poder ser posible o hacer posible todo lo que se suscitó después, los cambios dentro de las políticas públicas reales y concretas, que hoy en día son el basamento de la economía o de la producción de la provincia de Jujuy, que se está transformando, que falta más por transformar. Si esto, que no venga el que venga después,
cuando termine el periodo del gobernador, que venga otro, que no diga, bueno, voy a cambiar y voy a transformar todo. A mí no me gustan las energías renovables. Claro. Vamos a cerrar Canava, agua Suma, que es el agua que tenemos de mesa, tampoco me gusta. O sea, por decir, ¿no? Cambio todo porque no me gusta a mí. Volvamos a la energía de los restos fósiles, no de la energía solar. No, porque eso ya es un pilar y es una seguridad y una garantía constitucional para todos los jujeños, para todas las generaciones que van a venir. Y lo que está pasando en el mundo de esa transformación. A ver, existe la generación de los derechos de primera generación, segunda, tercera, cuarta, ya se está hablando de los de quinta generación. Los de primera generación están porque están todos los derechos de la libertad, los de segunda generación podemos incorporar algunas otras cositas más, que son los derechos económicos, culturales y políticos. Los de tercera habla del desarrollo de los pueblos. Nosotros estamos diciendo que los pueblos originarios van a tener el mismo esquema que está establecido en la Constitución Nacional. Reforzamos eso. ¿Sí? Y los derechos de cuarta generación hablan de los derechos, todo lo que está relacionado a la informática, Big Data, el Internet de las cosas, ¿bien? Inteligencia artificial. Nosotros lo vamos a poner a eso, el acceso a las tecnologías, a la informática, como un derecho constitucional. Digo, estamos resguardando eso, se está resguardando. Lamentablemente, cuando se cambian una política, o sea, un gobierno por otro, no tenemos esa gimnasia, que habría que cambiarla, de que, a ver, si el gobernante que era de otra bandera política anterior hizo bien esto, bueno, le demos una vuelta, lo mejoremos, pero si ha sido bueno, lo mejoremos y retruquemos en eso. Parece que si vos continuás una política que ha sido bueno, es como que apoyás al gobierno anterior. Hoy escuchaba en la radio, por ejemplo, hablaban de traidores los que vayan a votar. No es traidor el que vaya a votar que está a favor de la Constitución porque piense que es bueno para la sociedad jujeña. ¿Por qué no desterramos esos viejos conceptos de la política? Que cuando uno acompaña una política que es buena, sos traidor porque sos del signo contrario. Si es bueno, lo apoyemos porque va a traer beneficios y va a resguardar. Y en este caso lo que se pretende es resguardar esto para las futuras generaciones. Y de esto nadie lo va a tocar. De ahí podés seguir trabajando. La Constitución no puede cercenar derecho. Así es. No puede. Entonces, aquellos que expresan de que esta es una Constitución proscriptiva, no. Creo que tenemos que aprender todavía mucho. Sin dudas. Partiendo de una base. Los derechos no son absolutos, son relativos. ¿Qué significa eso? Que se ejercen conforme a la ley que reglamenta su ejercicio. ¿Bien? Artículo 14 de la Constitución Nacional, 16 de la Constitución Provincial. Significa que no hay un derecho por encima de otro. Digo, porque hablaban del derecho a la protesta. A la protesta, ¿bien? Me imagino. No es que uno tiene que pedir permiso a la protesta, sino que vos, agrupación o lo que sean, quieren protestar, me parece bárbaro, fundamental, porque hace a la libertad de expresión. ¿Bien? Ahora, vos querés transitar. Exacto. Entonces, si vos querés hacer esto, decime por dónde vas a hacer esto para que los otros ciudadanos vayan por otro lado. Bueno, se habló mucho de este tema, que era el artículo 32, que ya está en la Constitución, ojo, está. Bueno, se lo sacó. Pero qué bueno hubiese sido que podamos convivir. Aquel que quiera manifestarse, vuelvo a decir a la ciudadanía, está en la Constitución provincial, ¿no? Artículo 32.
Lo que se quería era dar, no ni siquiera una exigencia, que los parámetros internacionales que se establecen para este tipo de derechos sean los que sean considerados a la hora o al momento de decir, bueno, el ciudadano que se quiera manifestar y el ciudadano que quiera transitar. Exacto. Así. Es considerar los derechos de todos. No se logró, bueno, se verá, a ver qué es lo que sucede. Bueno, gracias, Gaby. Gracias a vos. Gracias por venir. Bueno, mañana seguramente vamos a estar muy atentos a qué es lo que ocurre en la legislatura, sobre todo en los expositores, los que hagan uso de la palabra, pero después también arranca, digamos, un proceso interesante, muy interesante en la provincia. Sumamente interesantes. A los que les toquen ser convencionales, a los que estemos del otro lado, no lo sé qué es lo que va a pasar, claro, porque la verdad no lo sé. Yo creo que todos tenemos que aportar, todos, y es histórico, y nos tenemos que nutrir de todo esto, porque va a salir algo bueno. Sin dudas. Yo no tengo duda, y vos me decías qué sentir. Me encanta todo lo que está pasando. Creo que es una oportunidad trascendente para la provincia de Jujuy, para que esto lo podamos concretar de la mejor manera y empecemos a la gimnasia de lo que significa la democracia, ¿no? No utilicemos la democracia cuando nos conviene para poner en... Esto forma parte de un elemento más de la gimnasia de la democracia. Gracias. Gracias a vos. Gracias por venir. Bueno, mejor... Estás contenta con Ibarra, ¿no? Estuve un fin de semana contenta. Qué va. Es increíble. Bueno, no te digo nada. Pues soy bostera. Ya lo sabe, la gente sabe muy bien. Nosotros hacemos un pequeñísimo corte comercial y volvemos para la despedida del programa. Dale. Bien, nosotros estamos llegando al final de este programa intenso. La verdad que todo una explicación didáctica de Gabriela para ir desechando y dando respuesta, ¿no?, a muchos interrogantes que la sociedad se ha venido haciendo en estos últimos tiempos, digo desde el mismo momento que el gobernador anunció el envío a la legislatura de este proyecto de la reforma parcial de la Constitución. Yo para el cierre hay muchos temas que son centrales en esto y quiero contarte, bueno, ya lo dijo la diputada, el jueves de la semana pasada fuimos invitados algunos periodistas o trabajadores de los medios de comunicación, en mi caso, para exponer nuestra opinión en la Comisión de Asuntos Institucionales respecto a este tema, ¿no? Y de los muchos temas que van a salir, si Dios quiere, mañana, que van a ser incorporados a la Constitución de la provincia, yo tomé algo que entiendo que es central y que es el artículo o la parte donde obliga al Estado a llevar la conectividad y la inclusión social a cada uno de los pueblos, de los barrios, de las casas de los jujeños y de las jujeñas. Y tomé ese tema y lo desarrollé y quiero tomarme algunos minutos para contarte, porque yo entiendo que la conectividad en esto de hace 36 años, cuando fue la modificación, la reforma de la Constitución, 36 años no existía Internet, no existía la conectividad y hoy el mundo con la conectividad y con la Internet ha cambiado su manera de trabajar, su manera de comunicarse, su manera de transportar y su manera de estudiar fundamentalmente.
Y yo por ahí muchas veces escuché y sigo escuchando esto de la inclusión social, ¿no? Y algunos entienden que la inclusión social es una tarjeta alimentar, es ponerle más plata a las AUH. Algunos siguen entendiendo que la inclusión social pasa por entregarle una bolsa de mercadería, por darle una chapa, un colchón, un bloque a una familia. Y yo creo desde hace mucho tiempo, o yo diría que desde siempre, que la inclusión social pasa por la educación. La única manera, el único camino que yo conozco de la inclusión social es a través de la educación. Porque la educación nos iguala, porque la educación nos permite tener el acceso a una capacitación, a un estudio y a un futuro diferente, la educación. Y hoy la educación, la manera de educarnos y de comunicarnos, no solamente ya pasa por las aulas con el docente presente, sino que también hoy pasa por una educación a distancia a través de la conectividad, a través de la internet. Y esto lo vivimos fundamentalmente, ¿te acordás en el 2020? Cuando estábamos encerrados, cuando millones de niños y de niñas de hogares humildes, de hogares pobres, no tenían internet, no tenían el acceso a internet, y ahí vimos, pero un montón de casos, seguramente vos conocés muchos, de muchos docentes, hombres y mujeres, que aman la docencia y que aman a sus alumnos y tenían que recorrer algunos kilómetros y kilómetros llevando una cartilla para que ese niño, para que esa niña no perdiera de estudiar. Bueno, la pandemia nos desnudó y desnudó claramente que la conectividad hoy es central en la educación. Y por eso es que creo que hoy la obligación del Estado que tenga que llevar la conectividad y tenga que darle la inclusión digital a todos, me parece central en este Jujuy que viene, y que tenga un principio constitucional y esta obligación constitucional los gobiernos me parecen fantásticos. Hay muchas razones por las que creo y apoyo la reforma de la Constitución, pero fundamentalmente por esto, ¿no? Por esta posibilidad de igualar, para que ese chico pobre, humilde, no sé, que hoy está viviendo, que vive en una casa humilde allá en el Cóndor, tenga las mismas posibilidades el día de mañana de estudiar, de educarse y de tener oportunidades que aquel que vive allá, frente a la Plaza Belgrano, en la capital de la provincia. Para que aquel trabajador que no pudo terminar sus estudios lo pueda hacer desde su casa, en su tiempo, para que el día de mañana tenga unos mangos más y tenga otra posibilidad de capacitación, para que aquellos pueblos o personas que tengan la posibilidad de acceder a la telesalud, porque también de eso se trata la conectividad y la inclusión digital. Por eso es que ese día, ese jueves, este fue uno de los argumentos que expresé por qué estaba a favor de la reforma de la Constitución de la provincia. Porque además, permitime estos minutos, yo le contaba a los diputados de la Comisión de Asuntos Institucionales, yo les decía a ustedes, a lo mejor no lo conocen y nunca lo conocerán, pero allá en el barrio Mataderos, en mi pueblo, en Libertador General San Martín, hay un chico que tiene 10 años que se llama Gabriel. El barrio Matadero se llama Matadero porque está a la par del matadero municipal. Son 40 casas donde viven personas que están bajo la línea de pobreza. Pero Gabriel, este chico de 10 años, va a las escuelas mellizas que las llamamos en Libertador, que está en el barrio Patricias Argentinas. El papá de Gabriel hace changas faenando en el matadero, cruza la calle y va a faenar. Y la mamá de Gabriel
que además de Gabriel tiene 3 hijos más, es la cocinera ad honorem de un comedor de la iglesia San Francisco, que tiene un comedor ahí en el barrio San Lorenzo. Ese trabajo ad honorem como cocinera de un comedor de la iglesia parroquial le permite a la mamá de Gabriel poder llevarle la comida a su familia, a sus 4 hijos. Y cuando uno empieza a profundizar en la vida de este niño, de Gabriel, se da cuenta que es un niño que es un excelente alumno y que su docente, Karina, me contaba que durante la pandemia le tenía que llevar esa gacetilla toda la semana a Gabriel para que no perdiera la posibilidad de seguir estudiando, porque la casa de Gabriel, la familia de este niño, se alumbran con la luz de un ¿cómo se llama?, de un medidor comunitario. No tiene todavía agua corriente, mucho menos Gabriel ni su familia tienen un celular y mucho menos pueden acceder a la tecnología. Y cuando vos le preguntás a Gabriel, este chico pobre de este barrio pobre de Libertador, le preguntás qué querés ser cuando seas grande, te mira y firmemente te dice: yo quiero ser abogado. Y a lo mejor lo puede hacer. Pero cuando uno mira las condiciones económicas donde vive Gabriel, donde vive sus familias, uno imagina que va a ser muy difícil que este chico, que Gabriel, pueda llegar a cumplir su sueño de ser el día de mañana un doctor, como él lo dice, porque quizás su familia no tenga la posibilidad económica de mandarlo a una universidad. Pero sí Gabriel podrá cumplir su sueño si es que mañana, en esta ley de declaración de la necesidad de la reforma, los gobiernos, este gobierno y los gobiernos que vengan, los gobernantes que vengan, tengan la obligación constitucional de llevarle la conectividad a Gabriel, a su barrio y a todos los chicos y a los barrios pobres de la provincia de Jujuy. Es la única manera, seguramente, que Gabriel, sus hermanos y los miles de Gabriel que hay en la provincia de Jujuy, que viven en barrios pobres, en barrios humildes, tengan la posibilidad del día de mañana tener un futuro mejor. Solo por eso, para darle la oportunidad a esos miles de niños y niñas jujeñas que hoy no tienen un buen pasar económico y que no tienen la posibilidad de una computadora ni del acceso a internet, solo por eso, solamente por eso, vale la pena de que en Jujuy se reforme la constitución de la provincia. Gracias. Nos vemos la semana que viene.